Le doy la bienvenida a todos los seguidores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con la senadora Paola Holguín y vamos a hablar de un tema que tiene en vilo al país y es la seguridad. Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctor Juan. Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven en Quién y Qué a esta hora. Perfecto, senadora. Quisiera que arrancáramos la entrevista dando un contexto general de cómo está la seguridad en el país para que nuestros seguidores entiendan la situación crítica en la que estamos. Pues yo creo que hoy la situación de seguridad es sumamente dolorosa. Retrocedimos 3 décadas en cuanto a delitos de mayor impacto. Hoy nosotros estamos viendo, por un lado, una fuerza pública debilitada y por otro, unas estructuras criminales que han logrado fortalecerse a lo largo de estos últimos años. La propia Defensoría del Pueblo ha denunciado presencia de estructuras criminales en más de 800 municipios, es decir, en más del 70% del territorio nacional. Nosotros, contrario a lo que afirma el gobierno, según Medicina Legal, en los últimos 3 años ha ido creciendo la tasa de homicidio. Otra vez tuvimos en el año 23 y 24 cifras de secuestro que no veíamos hace más o menos una década. Entonces es una situación crítica. La extorsión también está disparada y el reclutamiento de menores. Senadora, ¿y por qué se debilita la fuerza pública? ¿Qué ha pasado que ha llevado a esas consecuencias? Varias cosas. En los últimos, en este último gobierno se ha presentado, por un lado, la salida de muchos hombres de la fuerza pública. Algunos por su propia voluntad han pedido la baja para hacer uso de buen retiro, otros fueron retirados por el gobierno. Una importante reducción presupuestal y con ella de capacidad operativa. Se ha ido desmontando la inteligencia y hay otro elemento adicional que son los ceses bilaterales al fuego. Van más o menos 13 ceses y cada cese de estos lo que hace es paralizar la posibilidad de acción de la fuerza pública sobre las estructuras criminales. Tenemos que tener presente también que parte de la capacidad de nuestra fuerza pública está dada por los aliados estratégicos en temas de seguridad y defensa. En este caso, Colombia rompió relaciones con Israel. Querámoslo o no, eso tiene impacto en temas de seguridad y defensa porque mucho del equipo técnico, del tema de inteligencia, de comunicaciones está ligado al trabajo mancomunado con el Estado de Israel. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Entonces, esa tensión en la relación obviamente también tiene consecuencias. Y hay un tema bien importante y es el fracaso de la política contra las drogas nos tiene a puertas de una posible desertificación o certificación condicionada y obviamente eso también termina afectando, querámoslo o no, el relacionamiento y el apoyo de Estados Unidos a nuestro país. Y que inicialmente, tan pronto Trump cogió nuevamente el mandato en Estados Unidos, de una vez recortó recursos para países como el nuestro. ¿Eso qué afectaciones ha podido traer en el corto plazo? Que nosotros en los últimos 3 años hemos ido teniendo una reducción del presupuesto de Estados Unidos en Colombia. Parte de ese presupuesto se va a temas de fortalecimiento institucional, lucha contra el narcotráfico, entonces obviamente eso termina impactando el presupuesto de seguridad y defensa del país. Además, eh, hay temas que afectan la confianza para el relacionamiento con Colombia. Por ejemplo, cuando el gobierno filtró la información sobre Pegasus, y falseó la información. Eso llevó a que Colombia fuera retirada de Egmont Group. Y eso porque es importante en temas de seguridad, porque es una organización donde los países compartimos todo el tema de información financiera para el control de lavado de activos. Entonces, al estar por fuera de este grupo, esto nos quita una herramienta muy importante de información para perseguir activos de las estructuras criminales. Senadora, y en términos un poco más generales dentro del gobierno actual, perdón, ¿cómo califica la política de paz total? Yo creo que la política de paz total es un fracaso total, por varias razones. La primera, el gobierno no entendió
que seguridad y paz son derechos, que ninguno está por encima del otro, porque la paz es un derecho consagrado en la Constitución, pero la seguridad también es un derecho humano y es un bien público que el Estado está en obligación de garantizar. Entonces, en nombre de la paz, usted no puede dejar de cumplir su obligación constitucional y legal de garantizar seguridad. Uno. Dos, el gobierno abrió demasiadas mesas de negociación, entonces, negociaciones con la FARC de Iván Márquez, con la FARC de Iván Mordisco, con el ELN, con los Pachenca, que son las autodefensas de la sierra, con la gente de la estructura de narcotráfico de la oficina concentrada en Itagüí, con las estructuras en Buenaventura, con muchas estructuras criminales. Unas mesas donde hay mucha opacidad en la información. Los colombianos no tenemos claro quiénes están negociando, qué están negociando, cuáles son las líneas rojas, cuáles son los tiempos y cuáles son los acuerdos. Unas negociaciones además donde no hay marco jurídico. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque los colombianos recordamos que el gobierno presentó la ley de paz total. Esa ley pasó, pero modulada en la Corte Constitucional. Y al gobierno se le exigió que presentara una ley de sometimiento. Hasta ahora no lo ha hecho. Entonces esa es otra dificultad y es entender bajo qué marco legal se están adelantando las negociaciones. En el marco de estas negociaciones hay varias cosas que llaman la atención. Uno, el levantamiento de órdenes de captura, que en algunos casos han tenido una implicación muy extraña que no se había dado en Colombia, y es que capturan en flagrancia personas que tenían órdenes de captura congelada y los dejan en libertad. ¿Eso qué tiene de exótico? Que hasta ahora, cuando se levanta una orden de captura es por crímenes que usted haya cometido hasta ese momento para facilitarle estar en una mesa de diálogo, de negociación o de exploración. Pero eso no quiere decir que es patente de corso para que usted siga delinquiendo. Si usted comete un delito, pues usted tiene que ser judicializado. Eso no quiere decir que usted pueda estar delinquiendo simplemente porque le congelaron una orden de captura para participar en un proceso. Y eso es lo que ha venido pasando en este. O cosas como que el Jueves Santo Petro emita un decreto para suspender las operaciones contra la estructura criminal de alias Calarcá, él asesine 10 soldados y no pase nada, no se levanten las instrucciones, no se arrecien los operativos contra esa estructura criminal. Entonces yo creo que es un proceso muy sui generis, además con un agravante, la legitimidad para negociar. ¿Por qué digo la legitimidad para negociar? Porque en la campaña electoral, después de la campaña electoral, el hermano de Petro informó al país que ellos lograron obtener 1 millón de votos en las cárceles negociando con criminales. Porque en su momento Iván Mordisco dijo que había ayudado a Petro y el propio ELN hizo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol del gobierno a la hora de negociar con unas estructuras criminales que presuntamente lo ayudaron a elegir? Por boca de la familia de Petro y de esas estructuras. Entonces yo creo que ahí también hay un problema de legitimidad, no solo por falta de marco legal, sino también por las condiciones de este gobierno que marcan un posible conflicto de interés en estas mesas. Y que esas negociaciones precisamente, o más bien, esas ayudas que en algún momento estas organizaciones le pudieron dar a la campaña del actual mandatario, pues se ven reflejadas ahorita también en este problema de seguridad, ¿no? De alguna manera. Así es, y mire, a los colombianos no se les puede olvidar que semanas antes de la elección el Clan del Golfo hizo un paro armado. Yo soy de Antioquia y ese fue uno de los departamentos más afectados en el paro armado. Y en esas zonas lo que se hizo fue hacer el paro y presionar la votación por Petro. Y todas esas denuncias en su momento también fueron de conocimiento público, pero paradójicamente eso pasó a un segundo plano como si fuera un tema anecdótico, cuando es un tema que afecta gravemente la legitimidad y la legalidad del proceso electoral.
Senadora, ¿y usted cree que el gobierno actuó tarde? O sea, dilató tanto las conversaciones con el ELN que no llegaron nunca a un buen fin y al final termina estallando otra vez una guerra interna en el país. Yo creo que el problema es que el gobierno estaba negociando empeñado, que no tenía claridad en la hoja de ruta, que no tenía claridad en los puntos rojos, en los tiempos, en qué podía negociar y en qué no. Y porque finalmente los procesos de negociación se tienen que dar en un marco de política de seguridad, porque es que si usted no tiene ninguna presión para negociar, pues qué interés va a tener en la negociación. Y aquí hay un tema adicional. Las grandes fuentes de recursos de las estructuras criminales son narcotráfico, minería ilegal, la extorsión, el secuestro, la trata ilegal de personas y de migrantes. El gobierno no se empeñó en estos delitos. Entonces, ¿cómo negocia usted con un enemigo fortalecido? Es que hoy estamos hablando de casi 300.000 hectáreas de coca. La última medición oficial fueron 253.000 hectáreas que tenían la capacidad de producir más de 2.600 toneladas de cocaína al año. Tenemos una minería ilegal en expansión. Entonces, usted está negociando con un enemigo al que le está permitiendo fortalecerse económica, militar y en control territorial. Así es muy difícil la negociación. Así es muy difícil la negociación. Entonces, yo no sé cuál es el interés del gobierno. Uno siente una preocupación porque uno ve que las estructuras son cada vez más poderosas, tienen más hombres y el gobierno pareciera no querer revertir o corregir el rumbo. Hay un elemento adicional que es la denominada franja binacional que recorre La Guajira, las zonas de Santander, Arauca, toda esa zona limítrofe con Venezuela, que ahí pareciera que el gobierno decidió dejar pasar y dejar hacer para que el ELN ejerciera el control sobre esa zona. Y cuando se presenta la crisis del Catatumbo, que la guerrilla del ELN pasa por territorio venezolano a reforzar de Arauca a la zona de Catatumbo, el gobierno lo que dice es que iba a hablar con el gobierno de Venezuela, con Maduro, sobre el tema de la crisis del Catatumbo en la zona. ¿Cómo así que con Maduro, si Maduro es cómplice y aliado del ELN, si allá les permitieron el paso de Arauca por Táchira, Zulia para llegar a Catatumbo? Entonces, yo creo que las cosas son muy complejas y para el ciudadano debe ser muy difícil entender a qué le juega el gobierno cuando ve todos estos elementos en el mapa. Senadora, y usted toca ahorita unos puntos importantes y son los diálogos, las negociaciones de paz. Vemos que hay una escalada en las disidencias de las FARC también, que es otro grupo u otros grupos alternos que han surgido, pero que vienen una problemática desde los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016. ¿Cómo entender un poco ese panorama? Mire, yo creo que con el tema de los acuerdos de La Habana de 2016, muchos habíamos advertido en su momento que esa negociación estaba muy mal planteada. Y estaba mal planteada porque se firmó un acuerdo donde todas las gabelas fueron para la FARC y poco o nada se habló del control sobre unos compromisos mínimos que debería tener esa estructura criminal. Se hablaba de que las víctimas iban a ser el centro, sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Todo eso ha brillado por su ausencia. Vamos a mirar toda no la foto, sino la película del Acuerdo de La Habana. Primero, cuando se establece esa negociación, la FARC y el gobierno Santos dicen el acuerdo aplica sí y solo si es refrendado de manera popular, porque muchos de esos temas implicaban modificaciones constitucionales muy de fondo, temas muy de fondo. A pesar de que mayoritariamente los colombianos dijimos no en las urnas, con una proposición que tiene valor político, pero ningún valor jurídico, impusieron el acuerdo. Primer grave error, primer falla de legitimidad. Segundo, que mintieron. Todo el tiempo le dijeron a los colombianos
que no iban a haber curules gratis, que criminales atroces y de lesa humanidad no iban a tener amnistía ni indulto, que iban a tener que devolver las armas, los bienes para reparar a las víctimas, que las víctimas iban a tener verdad y justicia. Al día de hoy, nosotros que estamos viendo una JEP que cuesta millones y no hay una sentencia en firme contra ningún miembro de la FARC, ni siquiera el secretariado, al día de hoy que las víctimas no han sido escuchadas de manera adecuada. El propio exsecretario de la JEP salió a hacer denuncias muy graves sobre la manera en que se trataba de torcer y tergiversar la verdad a favor de la FARC. Eh, los bienes nunca aparecieron para reparar a las víctimas. Después del acuerdo se encontraron caletas de armas que nunca entregaron. Firmantes del acuerdo volvieron a delinquir y no recibieron ninguna sanción, sino que por el contrario, hoy les abrieron una puerta de negociación, como es el caso de Iván Márquez, estableciendo algo que a Colombia le ha hecho mucho daño, que es una puerta giratoria. Entonces los bandidos delinquen, cuando están muy asfixiados van y usan los acuerdos de paz como estrategia de guerra para oxigenarse, reacomodarse, fortalecerse, vuelven a delinquir, vuelven a negociar. Iván Márquez fue representante a la Cámara después de un proceso de negociación. Volvió a delinquir, volvió a negociar, volvió a delinquir. En esta fue firmante del acuerdo. Y en vez de venir al Senado, pues se fue otra vez para el monte a delinquir y ahí lo tienen otra vez negociando. Eso envía una señal perversa. Primero, porque revictimiza a las víctimas y dos, porque el mensaje en Colombia es que ser bandido paga. Para el bandido las oportunidades son infinitas y las víctimas y los ciudadanos de bien, ¿para cuándo? O sea, ¿cuándo el Estado va a entender que las víctimas y los ciudadanos buenos deberían ser el centro, deberían ser premiados y no los bandidos? El otro problema es que todos estos acuerdos, en el acuerdo de La Habana nosotros tuvimos un retroceso. En Colombia, todos los acuerdos se habían dado sobre la base de amnistía o de indulto, menos en justicia y paz. ¿Por qué? Porque ya se había firmado el Estatuto de Roma, ya Colombia era integrante de la Corte Penal Internacional y por eso se establecieron unas penas que, aunque muy chiquitas, eran penas intramurales de 8 años para responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad. En el caso del Acuerdo de La Habana, volvemos atrás. Y contrario a lo que establece el Estatuto de Roma, que hace parte del bloque de constitucionalidad, al día de hoy no hay penas privativas de la libertad y uno lo que ve es que hay una especie de amnistía de indulto solapada frente a responsables de este tipo de delitos, que además sin pagar por ellos terminaron siendo congresistas 2 periodos. Entonces ahí hay una dificultad y que nunca se hizo el suficiente monitoreo y seguimiento al acuerdo. Entonces todo el tiempo es que el Estado no cumple, que el Estado no cumple por más plata que les da para programas, para municipios PD, para municipios SOMAD, nunca es suficiente. Pero bueno, ¿y cuándo vamos a juzgar el incumplimiento de la FARC? ¿Cuándo? Ellos no quedó ningún mecanismo para controlar a estas estructuras criminales. Entonces yo creo que desde ahí venimos con un rezago y con un coletazo que se agravó indiscutiblemente en este gobierno. Senadora, y precisamente cómo darle o devolverle un poco la confianza a las víctimas desde esos acuerdos, porque se puede llegar a pensar que hay impunidad para las personas que hicieron el mal, por decirlo de alguna manera, pero han pasado 3 gobiernos desde la firma del acuerdo de paz, lo que quedó del gobierno Santos, después vino Iván Duque y ahora el actual con Gustavo Petro, y las víctimas siguen dándose cuenta que no pasa nada. ¿Cómo devolverle esa confianza? Yo creo que llegó la hora de que un nuevo gobierno ponga las cosas en cintura. Y es, aquí se le ha exigido al Estado, pero aquí hay que empezarle a exigir a la FARC, aquí hay que empezarle a exigir a la JEP, que le cuesta miles de millones de pesos al fisco. Aquí hay que empezar a establecer unas reglas de juego. Y es que en Colombia tiene que haber igualdad ante la justicia. En Colombia no puede ser que hay víctimas de primera y víctimas de segunda y victimarios de primera y victimarios de segunda. Aquí hay que establecer el mismo rasero y hay que dejar ese embeleco y esa bobada con es que delincuentes políticos.
¿Cuáles delincuentes políticos? Aquí lo que hay son unas bandas de traquetos. Aquí el ELN, la FARC, el Clan del Golfo, son estructuras de narcotráfico. Aquí hay que dejar ese cuento de que hay unos guerreros políticos, no sé qué, no, aquí hay lo que hay son unas bandas criminales y hay que tratarlas como bandas criminales. Y aquí, en ese mismo rasero, si se establece una ley, un marco de sometimiento, tiene que ser el mismo para guerrilla, paracos o mafiosos, porque terminan siendo lo mismo. Pero es muy odioso ese diferencial donde usted mata, traquetea, asesina, pero si es de X o Y grupo, el castigo es una curul, el castigo es impunidad. No, 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 no. Eso en Colombia se tiene que acabar de una vez por todas. Y las víctimas sí tienen que ser el centro. Y por eso la política de paz no puede estar por encima de la política de seguridad. Porque si no hay política de seguridad eficiente, usted no tiene cómo garantizar la no repetición. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer, uno, la justicia y dejar de establecer esas diferenciaciones odiosas para favorecer ciertas estructuras criminales. Dos, hay que fortalecer toda la política de seguridad y toda la política de lucha contra las rentas criminales que son las que fortalecen estas estructuras. En eso yo creo que Colombia tiene que lograr, ahí sí, un acuerdo nacional sobre unos mínimos, venga, que es negociable y que no es negociable, porque nosotros no podemos seguir en una espiral donde son las estructuras criminales las que someten el Estado y no al contrario. Senadora, y ahorita tocaba otra organización que suena mucho y es el Clan del Golfo, una organización que incluso, una organización criminal, incluso se ha adentrado en ciudades como Bogotá, donde ya han tenido presencia o tienen presencia, y con su plan pistola han empezado a atacar a la fuerza pública casi que indiscriminadamente. Ahí, ¿cómo debe actuar el gobierno? ¿Qué pautas se deben seguir desde el Ministerio de Defensa? Si tenemos que directamente mirarlo desde ahí. Hombre, la fuerza legítima del Estado. Aquí no puede ser que los bandidos decidan dar la orden que van a pagar por policía muerto, como en las peores épocas de Pablo Escobar, y lo único que se hagan son unas medidas todas de biluchas, de autoprotección, de no sé qué, de vamos a empezar a hacer unos ataques. No, no, no. Es que mire, de hecho, debería ser un agravante cualquier atentado contra un soldado o un policía, porque ellos representan la fuerza legítima del Estado, porque ellos representan la defensa de la ciudadanía, porque ese es el pacto con el cual se forma el Estado y es, todos nosotros renunciamos a nuestra defensa para entregarla a los soldados y policías, que son los que controlan las armas, que son los que controlan la fuerza legítima. Pero aquí decide el Clan del Golfo que va a establecer un plan pistola, mata a 19 policías, mata a 4 soldados. El presidente Petro hace su reality del Consejo de Ministros y ni una palabra sobre el plan pistola y ni una palabra sobre los soldados y policías asesinados. Hombre, y el ministro sale y anuncia unas medidas muy flojas. De hecho, ayer la Procuraduría exhorta por segunda vez al Ministerio de Defensa porque lo que se ha visto es que no son eficaces, que no están rindiendo los frutos que deberían rendir esas medidas. Pero esas son formas de presionar y de medir el aceite cuando usted sabe que está enfrentando un gobierno débil, un gobierno incapaz, un gobierno que no tiene claridad en su obligación constitucional y legal y en cómo ejercer el debido control del territorio y el combate a estas estructuras criminales. Senador, y ya también para ir cerrando, porque sabemos que su tiempo es apretado, también tocaba un punto importante que no quiero dejar pasar y es el reclutamiento de menores. Hemos visto también unas tendencias al alza en el reclutamiento por parte de organizaciones criminales a los menores en el país. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué otra vez están dando estos casos tan altos? Porque están fortalecidas, porque están controlando el territorio, porque hoy nadie los está combatiendo con toda la fuerza que debería hacerlo. Entonces, ese es el resultado. Y ahora están incentivando hasta por redes sociales el reclutamiento como se viene denunciando. Y el Estado ha renunciado a algo fundamental y es cómo proteger a las familias, cómo controlar el territorio para que los criminales no se lo lleven. Y mire un agravante. Muchos,
de los niños, de los menores que se han llevado reclutados, pertenecen a comunidades indígenas que se supone son de especial protección por parte del Estado. Y otra cosa que a uno le llama la atención, y es que sectores que vivían muy preocupados por las masacres, muy preocupados por el reclutamiento forzoso de menores, ahora parecieran guardar silencio cómplice. Es que cuando uno quiere enfrentar este tipo de delitos que afecta tanto a la sociedad, no puede ser dependiendo de quién esté en el gobierno. No puede ser dependiendo de quién está en el gobierno. Las masacres continúan, el reclutamiento continúa y con un agravante y es que viene creciendo. Y ese crecimiento del reclutamiento obedece a la falta de capacidad para controlar el estado, para controlar el territorio, a la falta de capacidad para combatir a las estructuras criminales y a un incentivo perverso. Y es que este gobierno decidió que si hay menores, no hay bombardeo y convirtió a los menores en carne de cañón para paralizar la acción de la fuerza pública. De parte de todo el equipo de Quienique, quería agradecerle una vez más por el espacio y esperemos que ojalá la situación en seguridad se mejore en el país, que es lo que al final todos los colombianos necesitamos y queremos, ¿no? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Y aquí hay una cosa clara. Primero, recordarle a los colombianos que la seguridad no es un tema ni de un partido, ni de izquierda, ni de derecha. Eso no es un asunto ideológico. La seguridad es un derecho humano y un bien público que si no garantiza el Estado, no son posibles ningún otro derecho, porque la economía no crece con estos niveles de inseguridad donde la gente está expuesta a la extorsión, al secuestro, a todo lo que hemos venido, a bloqueos. Un país con 800 bloqueos, más de 800 bloqueos en un año, como sucedió en el 2024, es un país que hace muy difícil la competitividad del crecimiento económico. Un país con este reclutamiento de menores, donde además otra vez están sembrando minas antipersonal. Dígame de qué sirve hacer escuelas si usted no puede mandar al niño al colegio por miedo a que se lo lleven reclutado a que se pare en una mina. Entonces, ojalá los colombianos entendamos que la seguridad es algo que hay que exigir y que en nombre de la paz no se puede omitir otro derecho que es igual de importante, que es la seguridad. Finalmente, la verdadera paz es seguridad, es que la gente pueda vivir sin miedo.